En varias ocasiones os hemos compartido varias reflexiones sobre Job. Hemos hablado en varias ocasiones también sobre sus amigos. Hay un versículo que muchas veces hemos utilizado o nos han compartido, y la verdad que es uno de los versículos más conocidos, sobre todo cuando habla de Job. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, versículo 5. Pero este capítulo empieza de la siguiente manera. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Las palabras de Job, hace unos años atrás, Juan Carlos Alvarado las cantó en un tema musical titulado Conozco que todo lo puedes, en el disco Tu Palabra. Un disco en vivo y en directo. Fue la primera vez que escuché a Juan Carlos Alvarado y recuerdo esa canción. De hecho, a través de canciones, tú puedes memorizar versículos. Yo memoricé este versículo a través de esta canción de Juan Carlos Alvarado. A lo largo del libro, los amigos de Job le pidieron que admitiera su pecado y que pidiera perdón. Job sí se arrepintió. El arrepentimiento de Job no era la clase de arrepentimiento que sus amigos querían. No pidió perdón por pecados secretos, sino por poner en duda la soberanía y la justicia de Dios. Para ponerte en situación, Satanás entra a la presencia de Dios y le pide a Dios que le quite todo. Claro, como a Job lo tienes protegido, como a Job le bendices siempre, quítale todo, ya verás cómo te maldice. Ya verás cómo se aparta de ti. Y el Señor permite que Satanás le quite todo. Pierde hijos, pierde ganados, pierde cosechas, pierde edificios, pierde a sus hijos. Encima hay una enfermedad en la vida de Job. Y los amigos de Job, viendo que había perdido todo, dicen entre ellos: pues algo estás haciendo, Job. Para que te vaya tan mal, algún pecado tiene que haber en tu vida. No es normal que estés padeciendo esto. No es normal que pierdas todo. Y los amigos de Job empiezan a decirle: confiesa tu pecado. ¿Qué estás haciendo a escondidas? ¿Qué pecados ocultos hay en tu vida? Por decirlo de alguna manera, para que lo podamos entender. Job no pidió perdón por pecados secretos, sino por poner en duda la soberanía y la justicia de Dios. Job se arrepintió de su actitud y reconoció el gran poder y la perfecta justicia de Dios. Pecamos cuando preguntamos enojados si Dios tiene el control. Típica pregunta que hacemos: ¿por qué me permite o por qué permite Dios que suceda esto en mi vida? Debido a que estamos atrapados en el tiempo, no somos capaces de ver más allá del día de hoy. No podemos conocer las razones de todo lo que pasa. Y muchas veces perdemos nuestra confianza en Dios. Incluso Job maldijo el día en que nació. Incluso la esposa de Job le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esto lo dijo la ayuda idónea de Job. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún eres fiel a Dios? ¿Qué estás haciendo? Maldícelo, muérete. Que tu ayuda idónea diga esas palabras tienen que doler mucho, ¿verdad? Y Job responde a su mujer: ¿recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Como una mujer cualquiera has respondido, le dice Job.
Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falta de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Te preguntaré y tú me enseñarás. Job citaba las preguntas que el Señor le había hecho anteriormente. Abierta y sinceramente admitió que él había sido necio. ¿Está usando lo que no puede comprender como una excusa para su falta de confianza? Es una pregunta que podemos hacernos nosotros también. Job estaba admitiendo delante de Dios que ni siquiera tenía la fe suficiente para confiar en Él. ¿Y nosotros? ¿Podemos admitir delante de Dios que ni siquiera tenemos la fe suficiente para confiar en Él? Hace unos meses tuvimos un encuentro juvenil, unos meses aproximadamente, fue en 2022, las primeras semanas del mes de diciembre, y el hermano que nos compartía, Iván Rodríguez, nos desafió a todos, ¿no? Y hablaba sobre la duda. ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Dudas de Dios? Cuando oras, ¿dudas de que Dios te va a responder? Perdemos la confianza en Dios porque dudamos. La verdadera fe comienza con ese tipo de humildad, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nos cuesta confiar en Dios. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job está respondiendo con humildad. Compara su anterior conocimiento de Dios, que debe a otras personas, de oídas te había oído, y lo está comparando con su conocimiento actual. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora ve distinto a Dios porque éste se le ha revelado personalmente. Hay gente que vive de los milagros que Dios ha hecho en otras personas, pero no experimenta a Dios diariamente. Que no nos pase eso a nosotros. Que no nos pase eso a nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro personal con Dios. El versículo 7, Job capítulo 42, dice lo siguiente: Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita: Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. De esto hemos hablado en alguna ocasión en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Lo hemos compartido también en la programación de amigos a través de una reflexión. Menudos amigos tenía Job. Menudos amigos tenemos nosotros también. Que en vez de levantar, en vez de restaurar, en vez de consolar, lo que hacemos es hundir más a las personas. Los amigos de Job tenían que haber apoyado a Job en todo momento. Tenían que haber restaurado su vida, tenían que haberle dado palabras de ánimo. Pero hicieron todo lo contrario. ¿Qué estás haciendo mal, Job? ¿Qué pecados hay en tu vida que ahora mismo Dios te está castigando? ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? Actuamos como los amigos de Job. En vez de bendecir, restaurar, en vez de consolar, en vez de orar por esa persona, lo que hacemos es condenar. Algo estás haciendo mal. Que es posible que algo se esté haciendo mal. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es restaurar, es bendecir. No somos jueces. Muchas veces actuamos como los amigos de Job y actuamos como los discípulos cuando vieron a ese ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres para que naciera así? Eso le dijeron los discípulos a Jesús. Esa es una actitud de juicio. Y nosotros tenemos que restaurar, bendecir. Por supuesto, hay que exhortar con amor al hermano que se ha equivocado, que está cometiendo pecado. Pero nuestra misión no es condenar, no es hacer juicio de alguien, es
presentarles el Evangelio. Es presentarles las buenas nuevas. Es presentar a Jesús y que ellos tengan ese encuentro personal con Jesús. Y ya el Señor hará la obra. Nosotros no vamos a convertir a las personas, nosotros tenemos que ofrecer el Evangelio. Esa conversión la produce el Espíritu Santo. Y como te decía, muchas veces actuamos como los amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar. Dios les exhorta. Mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios reivindica a Job delante de sus 3 amigos, a quienes reprende e invita a traerle ofrendas para que éste, actuando como sacerdote, las presente en su nombre. Entonces Dios declara su aprobación de Job. A él atenderé, porque Job había hablado rectamente. Dios da más crédito a la fe de Job, quien buscaba respuestas, que a la de sus amigos. Con claridad está afirmando que lo dicho por los 3 amigos sobre Job era falso. Ni confirma sus palabras, ni las refuta, ni se refiere a ellas. Por eso uno puede entender que el mensaje central del libro de Job es su soberanía. Dios es soberano. Los caminos de Dios no los entendemos. Tú y yo no entendemos por qué el Señor permitió que Satanás le quitara todo a Job. Viniera la prueba a su vida. No lo vamos a entender. Tú y yo no vamos a entender por qué el Señor permite que vengan pruebas, que vengan momentos de desierto a nuestra vida. No lo vamos a entender. Pero cuando lleguen esos momentos, no digas ¿por qué, Señor? No te quejes contra el Señor. Señor, ¿por qué permites esto? No, di para qué. Señor, ¿qué quieres sacar de esta situación? De esta situación negativa, ¿qué cosa positiva quieres sacar? El versículo 8 dice, ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, y yo de cierto lo atenderé para no trataros con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Muchas veces exhortamos a las personas, corregimos a las personas pensando que estamos haciendo lo que Dios demanda, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y todo lo contrario. Y el Señor tiene que exhortarnos y el Señor tiene que tratar con nosotros. Dios está dejando muy claro que los amigos de Job estaban equivocados. Y Dios nos está diciendo muchas veces a nosotros, te estás equivocando. Esas no son las maneras de tratar a las personas. Esas no son las maneras de tratar al hermano o a la hermana. El hecho de que Dios no mencionara ningún pecado específico muestra que confirmaba la afirmación de Job de haber llevado una vida devota, obediente, fiel a él. Yo puedo leer y puedo entender que los amigos de Job habían cometido el error de suponer que su sufrimiento era originado por un pecado. Y muchas veces también pensamos eso de los hermanos que nos rodean en el ministerio o en la iglesia, incluso en la familia. Pensamos que si está mal es porque pecados está cometiendo. A lo mejor no son pecados. A lo mejor el Señor está permitiendo que esa vida sea probada para sacar algo bello. Y nosotros, que nos pensamos que somos la última Coca-Cola en el desierto, que vamos de quíes, como solemos decir, un dicho muy popular aquí en España, que vamos de sabelotodos, vamos murmurando, vamos criticando con otros hermanos. Oye, pues este hermano, si le están viniendo estas cosas es porque algo mal está haciendo. Esto lo escuchamos muchas veces cuando un hermano cae enfermo. Es posible que ese hermano ha caído enfermo por los excesos que ha tenido en su vida anterior, en esa vida pasada, y es posible que esté recogiendo las consecuencias de sus excesos, de esos vicios que tuvo. Pero en otros casos es el Señor que quiere manifestar su gloria en su vida, y nosotros pensamos, ¡hala! Algún pecado tiene. ¿Por qué? Los amigos de Job habían cometido el error de suponer que ese sufrimiento, esa pérdida de sus hijos, del ganado, de edificios,
Esa enfermedad, esa llaga que tenía, era originada por un pecado. Lo estaban juzgando sin saber lo que Dios estaba haciendo. Por eso tú y yo debemos ser cuidadosos y evitar hacer juicios acerca de una persona. Porque Dios puede trabajar en formas que tú y yo desconocemos. Así que no te creas sabio. Porque a lo mejor te estás equivocando y lo que estás haciendo es hundir el testimonio de un hermano. El versículo 9 dice lo siguiente: fueron pues Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamita. Madre mía. Hicieron como Jehová les había dicho y Jehová aceptó la oración de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, versículo 10, Job capítulo 42, ¿qué versículo? Subráyalo en tu Biblia. Bueno, ahora como ya las Biblias las tenemos en el móvil, bueno, también se pueden subrayar. Dice el versículo 10, cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto es increíble. Encima que los amigos le tratan mal, encima que los amigos hacen juicio contra su vida, levantan un falso testimonio contra él. Dice la palabra que cuando Job hubo orado por ellos, por Elifaz, el temanita, Bildad, el suita y Zofar, el naamita, cuando Job oró por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job se había reconciliado totalmente con Dios. Ha mostrado que sirve a Dios con un corazón puro, solamente porque ama a Jehová. Satanás estaba equivocado. Satanás viene a nuestra vida para engañarnos. Fíjate cómo fue a la presencia de Dios Satanás. Claro, es que como estás bendiciendo a Job, claro, como es próspero, como le das todo, como es tu hijo consentido, por decirlo de alguna manera, pues así, ¿quién no te va a bendecir, Dios? ¿Quién no te va a honrar? Satanás de nuevo, manipulando, intentando engañar a Dios. Y otra vez se equivoca. Y Satanás viene así a nuestra vida, manipulando, engañando. Lo hizo con Eva. Lo está haciendo hoy en día en nuestra sociedad. Su prosperidad restaurada demuestra que una relación correcta con Dios asegura bendiciones, asegura una vida abundante. Cuando Job hubo orado por sus amigos. Orar significa rogar, interceder, suplicar. Eso es lo que dice el original sobre este versículo, sobre estas palabras. Este verbo aparece más de 80 veces. Palal nos habla de la oración como intercesión. El pedirle a alguien con más poder y sabiduría que intervenga a favor de la persona que ora. Por ejemplo, de esto te hemos hablado, Ana oró por un hijo. Ezequías oró, clamó a Dios porque se extendiera su vida. Jonás oró desde el vientre del pez. Esta palabra palal, que significa orar, rogar, interceder, suplicar, se encuentra en la promesa del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. Lo que me llama la atención de este versículo es que después de haber recibido crítica, murmuración, después de que levantaron un falso testimonio de Job a Job, él todavía era capaz de orar por sus amigos. Piénsalo durante unos instantes. Si una persona levanta un falso testimonio contra ti, si una persona habla mal de ti, ¿tú estarías dispuesto a orar por esa persona? Yo te digo que a la mayoría no nos haría mucha gracia, no oraríamos por esa persona. Es muy difícil perdonar a alguien que nos ha acusado de malas acciones, que ha levantado un falso testimonio contra nosotros. Pero Job lo hizo. Te hago una pregunta. ¿Estás orando por aquellos que te han hecho daño?
¿Puedes perdonarlos? Es una pregunta personal. ¿Estás orando incluso por tu esposo, por tu esposa que ha sido infiel contigo? ¿Por tu esposo o por tu esposa que te ha maltratado, física o verbalmente? Tu hijo, que a lo mejor estás escuchando este mensaje, ¿estás orando por tus padres? ¿Estás orando por aquellos que te han hecho daño? ¿Les puedes perdonar? Job nos está dando ejemplo. Tenemos que seguir las acciones de Job. Dice la palabra que Dios llamó hombre bueno a Job. Y hoy Dios nos está diciendo también, mira, no estás recibiendo bendiciones porque hay orgullo en tu vida, porque te falta perdonar. En el momento en que Job oró por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción. Y a lo mejor esto nos puede estar pasando a nosotros. Que el Señor no nos está restaurando, no nos está bendiciendo, no hay prosperidad en nuestra vida porque a lo mejor tenemos falta de perdón. O porque a lo mejor hay un pecado en nuestra vida que no nos permite avanzar, recibir esas bendiciones de Dios. Y el Señor te está diciendo, todavía hay pecados en tu vida. Hasta que no sean quitados de tu vida, yo no te voy a bendecir. El versículo 11 dice lo siguiente, todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido, fíjate, todos los que antes la habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Voy a leer de nuevo este versículo porque me ha dejado fraseado, me ha dejado tocado una frase que acabo de leer. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Todo ese mal que Jehová había traído sobre él. Claro, tú lees ese encuentro de Satanás con Dios y es Dios es el que permite que Satanás le quite todo. Pero aquí está hablando de que es Dios. Sí, sí. Lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído. Y no quiero, pues, debatir sobre esta parte, ¿no? Hay cosas que tú y yo no entendemos. Hay cosas que Dios permite. Y en la mayoría de las cosas, Dios permite ciertos momentos de aflicción en nuestra vida porque algo bueno va a sacar de ahí. Dios sigue siendo soberano. Jesús dijo que cualquiera que renunciare a algo por el reino de Dios sería recompensado. Nuestra restauración puede o no ser igual a la de Job. Nuestra restauración completa puede no ser en esta vida, pero va a suceder. Dios te ama. Dios es justo. No solo restaurará lo que hemos perdido injustamente, sino que nos dará más de lo que podemos imaginar cuando vivamos con Él eternamente. Es fácil hablar de Job, ¿verdad? ¿Te gustaría estar en esa situación de Job? Seguramente no. Dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Aquí vemos la definición bíblica de restauración. Dios restaura la vida de Job. El versículo 13 dice, también tuvo 7 hijos y 3 hijas. Sanidad divina, recuperación, restauración, bendición de lo alto. Hay personas que señalan a Job para probar que la enfermedad obedece, en muchos casos, a la voluntad de Dios. Y es cierto que Dios permitió la enfermedad de Job para mostrarle a Satanás que aquel no se apartaría de su protector ante la adversidad.
Sin embargo, tenemos que observar que la aflicción de Job se debía directamente al diablo. Además, la enfermedad solo era una de las aflicciones que sufría. Más tarde, cuando Dios le sanó y le restauró, le dio todo lo que había perdido. No entendemos muchas veces la voluntad de Dios, pero es agradable y perfecta. Muchas veces no queremos pasar ese momento de aflicción, pero recuerda que después de ese momento de aflicción llega la bendición de Dios. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto. Y como te hemos compartido en días anteriores, es en el desierto donde Dios forja guerreros, donde forja valientes. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Jesús antes de empezar el ministerio, lo hizo con Juan el Bautista. Si tú analizas la palabra de Dios, muchos de los hombres y mujeres que Dios utilizó, primero estuvieron en el desierto. Y esta es una frase que a mí me gusta decir, y es verdad. No hay tierra prometida sin desierto. No hay tierra prometida sin batalla. A lo mejor estás pasando por el desierto, o por esa tormenta, esa tempestad. Yo te puedo decir una cosa. Dios está contigo. Dios no te abandona. Y si Dios ha permitido que estés en esa situación es porque algo precioso va a sacar a relucir. Algo precioso Dios tiene para tu vida. Solo tienes que creerlo, solo tienes que confiar en Dios. Es lo que hizo Job. Confió en Dios a pesar de lo que estaba sucediendo en su vida. A pesar del momento de prueba, de aflicción, de dolor por el que estés pasando, confía en Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.